Buenos días, bienvenidos a nuestro espacio de salud y reflexión de Radioactiva Ávila 2. Soy Ana Isabel González, médico de familia. Hoy tenemos con nosotros a los mandos a Juan José. Como invitado en el público, Antonio Cid. Hola Antonio. Hola Juanjo. Y hoy nos va a hablar nuestra psicóloga de cabecera, Beatriz del Castillo, de un tema muy bonito e importante para nuestra salud, la gestión de las emociones. Hola Beatriz. Hola Ana y hola a Juanjo y a nuestro invitado que tenemos aquí hoy, especial. Y a todos los que nos están escuchando. Exactamente. Por supuesto. Bueno, hoy queríamos traer este tema porque es súper importante saber conocer nuestras emociones, qué significan y cómo gestionarlas. Igual que en un coche, cuando aprendemos a conducir, tenemos la pantallita que se nos encienden lucecitas y nos están indicando gasolina, más velocidad, el líquido de freno, no sé qué, pues igual. Entonces, le hemos pedido a Beatriz que nos enseñe a conocer nuestras emociones. Bueno, me ha encantado tu presentación y ese símil con el tema del coche, porque yo creo que es un poco así, ¿verdad? Sí. En los primeros podcasts que grabamos respecto a generar cambio, a cómo afrontar ante, pues eso, la adversidad, lo más importante y lo primero es conocer lo que tú has dicho. Si yo no conozco esos indicadores, no voy a saber cómo gestionar o cómo resolver cualquier situación. Entonces, en el tema que tenemos hoy, de emociones yo creo que sabemos un poco todos y puede parecer algo sencillo, pero a la vez luego en el día a día nos puede resultar complejo. Y esa complejidad viene dada por las diferentes variables que entran en juego en las emociones. Pero la buena noticia es que nosotros tenemos esa capacidad para poder autogestionarnos y poder relacionarnos mejor tanto con nosotros mismos como con el entorno que nos rodea. Para empezar, vamos a hacer un poco esa definición o ese concepto de lo que son las emociones. Bueno, un poco lo que entendemos en las emociones es una reacción psicofisiológica que se presenta en nosotros de una forma como para poder ayudarnos a la adaptación y a una protección. Entonces, bueno, pues ahí están. Y tenemos unas emociones que son como que vienen de serie, ¿no? Hablando de tema coche, básicas. ¿Nos las puedes decir? Por supuesto. A ver, serían la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira y el asco. Vale, las mismas que la película del sí, revés. Esa bueno, es. ¿La de la sorpresa también la incluye? Yo creo que sí que en incluía. Bueno, creo recordar que sí. Pero bueno, todas estas emociones que son básicas, pues nos han servido y nos sirven de protección y de supervivencia, porque, bueno, pues ahí están. Imaginar, por ejemplo, el tema de los alimentos, por poner el tema de, pues ver algo que vas a comer según lo huelas, según lo pruebes, y tú puedes identificar si es algo bueno para ti o no en función de eso. Entonces ahí también el asco, y ya no solo el asco con la parte de alimentos, a veces hablábamos antes, ¿verdad, Ana? El tema del asco puede ser con otro tipo de situaciones, a lo mejor son conductas de los demás, ¿no? Y no nos gustan y eso nos genera repulsión, nos genera asco, ¿vale? Por ejemplo, el tema del miedo, pues también evidentemente nos sirve de esa protección. Imaginar entonces una situación que es peligrosa para nosotros, cómo nuestro cuerpo se reactiva para poder afrontar esa situación, ¿vale? Igual en la tristeza, cuando por ejemplo estamos en una situación de pérdida, en el duelo, que ya hemos hablado y se ha hablado aquí en nuestro canal, cómo es necesaria tener esos momentos de tristeza para poder como asentar y acomodar y de protección en esas primeras momentos y fases de esa pérdida. Y un poco general así con todas ellas. Por eso muchas veces, fíjate, me acuerdo hace tiempo en hacer alguna formación, y quizá ahora no tanto, pero hace tiempo sí que se veía o preguntabas, ¿cuáles son las emociones buenas? ¿No? Sí. ¿Verdad? ¿O cuáles son las malas? Entonces, ahora quizá no tanto, pero antes sí que decían, pues a ver, ¿qué diríamos? ¿Cuáles son las buenas? Pues la gente diría, pues a ver, pues la alegría, ¿verdad? Pues incluso puede ser la sorpresa, depende de, ¿verdad? Pero claro, pues tú ahí dices, pues bueno, pues sí, ¿pero por qué? Porque es algo que socialmente
puede estar como mejor visto expresar ciertas emociones que a lo mejor otras pues no lo son tantas. A día de hoy yo creo que esto va cambiando. Y al final no es que haya emociones buenas y malas. En general, podríamos estímulo decir... lo sí, que las genera es más es. agradable o menos agradable. Sí, nos puede ser más agradable o no, pero que todas son buenas porque tienen Útiles. una función, son útiles para nosotros y para nuestra supervivencia. Entonces, bueno, ahí están esas emociones que son, como digamos, primarias o de base. Esos pilotitos. Esos pilotitos que se nos van a encender. Y hay gente que no se le encienden, pues porque en su familia, por ejemplo, le han dicho, o en su entorno, no hay que mostrar el enfado, la ira. Claro. Y entonces el pilotito de la ira le tienen súper apagado. Nada, dicen yo aquí esto como si no existiera. Tristeza. Parece que también en algunas culturas o sociedades no se puede mostrar. O a veces nos pasa que en nuestro entorno, si estamos tristes por algo, a veces como nos quiere tanto, la gente que tenemos muy cercano, le cuesta un poco como vernos en ese estado, como sostener esa emoción, como... Entonces a veces no te permites tanto el expresar, ¿no? Eso. Pero bueno, yo creo que depende un poco de cada persona y yo creo que cada vez sí que está todo el mundo más abierto al tema de ese conocimiento emocional. Mira, aparte de esas emociones primarias sí que tenemos otras que pueden ser como, bueno, o secundarias que derivan de esas, otras que me gusta un poco como, es como esa mezcla a lo mejor entre unas y otras. Sí. Eso es. Y que depende más de cómo se han aprendido. Sí. Y que no son universales para todo el mundo. No. Eso va cambiando incluso por culturas, ¿no? Sí. Entonces podemos mencionar algunas como pueden ser la culpa, el orgullo, los celos, la venganza. Eso es. Fíjate, yo aquí sí que diferenciaría el tema de lo que es la emoción y el sentimiento. O sea, la parte de la emoción es algo como que es más corto en el tiempo. Si os podáis a pensar, a lo largo del día podemos pasar de estar tristes a estar muy contentos, a llevarte una sorpresa, tal. Entonces eso a lo mejor a lo largo del día podemos tener todo eso, pero el sentimiento lo que te da es como una interpretación subjetiva de esa emoción que tú estás viviendo y eso es lo que hace que sea más duradero en el tiempo, ¿no? Y eso también da el sentido pues a todas estas emociones que hemos mencionado como secundarias o que derivan un poco de esa entremezcla de esas emociones junto con a lo mejor es el sentimiento, esa interpretación que damos a nivel mental, porque nosotros podemos vivir algo, pero luego le damos una interpretación. Por ejemplo, una situación, imagínate, voy por un sitio y un día pues me llevo un susto tremendo, ¿no? Entonces, como que cada vez que pase quizá por ese sitio, mi cuerpo se va a poner en alerta, en una reacción de defensa y de huida, ¿no? Entonces, como que tu mente, cada vez que pases por ese sitio o sitios semejantes, va a haber algo que sin darte cuenta se activa. Dices, ¿qué me ha pasado? Pero es un poco esa asociación de esa parte que uno siente con ese pensamiento. Me gustaría comentar también que las emociones tienen como distintos componentes. Tienen esa parte, como hemos dicho, a nivel de pensamiento, la parte fisiológica, porque cada emoción tiene una reacción física en nosotros, y luego la parte de comportamiento, o sea, ¿qué hacemos ante eso? Claro, entonces sí que tenemos como a nivel físico, tú además como médico lo sabes bien, la localización de qué se activa, ¿no? En nuestro cerebro, que se activa cuando pues sentimos o el tema de las emociones, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Que se encuentran como en un lugar que se llama la amígdala, ¿verdad? Y ahí, pues bueno, es como el centro de procesamiento y almacenamiento. La amígdala del cerebro, Eso no la de la garganta. No. Eso es, gracias Ana. Eso es. Entonces, pues ahí están. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Fijaros, aquí era una reflexión. Cuando tenemos, por ejemplo, miedo, cuando son situaciones pues eso, que nos generan tensión. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Pues nos aumenta la presión arterial, nos aumenta la sudoración, hay un descenso de la temperatura corporal y luego mayor tono muscular. Porque imaginaros hace tiempo en nuestros orígenes, cuando estamos en las cavernas y dices, joder, que viene aquí un león, que viene no sé qué, tu propio cuerpo reacciona de tal manera que te predisponga para salir huyendo o para atacar o tal. Entonces, esa es la forma.
¿qué es lo que pasa? Que esto en nuestro día a día hay situaciones que percibimos como de estrés o de amenaza cuando a lo mejor no lo son. Y aquí es cuando nos vienen los problemas de ansiedad, de estrés, que tanto pues estamos acostumbrados, por desgracia, ¿no? en nuestra sociedad. Vamos a dejarlo aquí, pero vamos a retomarlo en otro podcast sobre cómo gestionar esas emociones. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos. Nada, invitar a todos los oyentes a que vayan detectando las emociones en su día a día, ¿no? Y cómo las están expresando y qué pide cada emoción, ¿no? Sí, tomar esa conciencia para luego en el siguiente saber cómo gestionarlas y darles la salida adecuada, ¿no? Eso es. Vale, pues muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a todos. También quería avisar que ya tenemos un buzón de sugerencias para todos los temas de salud, cosa que interese o preguntas. Apunten: Radioactiva Ávila 2 con número. Repito, Radioactiva Ávila 2 con número @gmail.com. Ahí en asunto ponéis sugerencias salud y nos llegarán todas vuestras sugerencias o preguntas que nos queráis hacer. Bueno, pues ha sido un placer y hasta la semana que viene.